Hola, ¿cómo están, queridas alumnas y querido alumno? Pues este video del día de hoy va a ser el video con el que vamos a cerrar nuestra materia, la materia de diseño curricular. Y para tal efecto me voy a permitir hacer una recapitulación de algunos aspectos importantes, tanto del currículum como del diseño curricular. Esto con el objetivo de que ustedes puedan contrastar esta información que a lo largo de este video iremos someramente revisando y la identifiquen dentro de cada uno de sus diseños. En primer lugar, quiero señalarles algunas de las características del currículum que ustedes a lo largo de estos meses y de este proceso de educación a distancia han estado siguiendo. El primero de ellos es una condición que integramos a su documento, que nos permitió elaborar partiendo de aquel boceto que ustedes hicieron y de aquella primera noción que tuvieron sobre el currículum, de un documento, de una propuesta técnica académica que se traduce en un currículum. La primera característica que este documento que ustedes están haciendo tiene o debe tener es ser un currículum abierto. ¿A qué me refiero con un currículum abierto? Bueno, pues que se adapta a la realidad, es decir, que no es un aspecto considerado una verdad definitiva o irrefutable. Es decir, ustedes fueron integrando a lo largo del proceso una serie de instrucciones, una serie de comentarios, una serie de observaciones a partir de una revisión de la literatura que fueron desarrollando, que ha permitido que ese currículum se adapte a la realidad tanto de los alumnos como del contexto en el que está dirigido. Quiero señalar algunos ejemplos muy rápidamente. Por ejemplo, el caso de especialistas en pedagogía ambiental. Sería difícil implementarlo entre los ingenieros, pero no sería imposible. Es decir, si la propuesta fuera para ingenieros ambientales, el currículum que han desarrollado podría sin problema tener algunas modificaciones y adaptarse para atender este sector. Es decir, no cerraron ustedes un documento de manera que fuera imposible atenderlo en otro nivel. Esa sería una de las características del currículum, que es abierto. La segunda, que el currículum que ustedes han diseñado o los currículums que ustedes han propuesto como ejemplos de diseño, el caso de los tres, requiere de un nuevo modelo de profesor. Es decir, un profesor reflexivo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todas aquellas personas que ustedes podrían integrar para ser docentes de esa propuesta que están haciendo, pues tiene que ser algo más que un simple conocedor de la materia. Si lo recuerdan, a lo largo de las sesiones estuvimos revisando ejemplos muy puntuales, muy claros, a veces un poco burdos, sobre cómo nos habían enseñado matemáticas, cuál era el perfil del docente que a nosotros nos enseñó matemáticas, y concluimos en que probablemente era un especialista en su área, pero le faltaban las herramientas didácticas. Bueno, hoy los perfiles que ustedes han diseñado pues demandan un profesor diferente, no un especialista en el área ambiental, no un especialista en las habilidades del idioma, ni tampoco un especialista técnico capaz de desarrollar herramientas multimedia de mucha complejidad. Pero lo que sí demanda es un profesor que sea un orientador, más que un repetidor de contenidos, sobre todo un hacedor de reflexiones, es decir, alguien que sea capaz de inculcar en los destinatarios de su propuesta curricular la semilla de la reflexión. Recordarán que les hice algunas aseveraciones sobre que una de las características que distinguen al universitario de esta nueva generación es su incredulidad. Es decir, más allá de su capacidad de seguir métodos para obtener verdades consideradas objetivas, la incredulidad era algo que tenía que estar considerado. Bueno, en ese sentido va. Hoy los profesores que ustedes deben incluir en los diseños curriculares han de tener esta característica: ser profesores reflexivos y capaces de hacer reflexionar. Otra condición que el currículum tiene, otra característica que el currículum tiene a partir de lo que han estado ustedes trabajando, y creo que va a ser fácil que lo identifiquen, se refiere a que debe atender a la diversidad. Es decir, un currículum que atiende a la diversidad debe ser capaz de identificar aquellos rasgos de realidad que permean en la sociedad o que están existentes en el grupo al que esto va dirigido. Es decir,
una propuesta curricular que hoy ustedes puedan diseñar puede estar enfocada, regreso al ejemplo del idioma inglés, lo que han desarrollado como una propuesta curricular para desarrollar las habilidades del idioma inglés en los alumnos del Instituto Universitario del Estado de México, si está técnicamente sustentado, puede ser implementado en otra escuela. Es decir, puede ser implementado en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, que requiere tener algunas modificaciones que nos remiten a la primera característica. Se puede adaptar y corresponder a diferentes realidades. Es decir, no son círculos cerrados. Lo que el currículum hoy debe tener como condición es ser un traje a la medida de las condiciones de las instituciones. Es decir, atiende a la diversidad, puede aplicarse en diferentes contextos. Otra condición sobre la que reflexionamos muy poco en nuestro curso y que hubiera sido ideal que nos adentráramos un poco más, es que el currículum debe ser inclusivo. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere esta característica de ser inclusivo? Bueno, se refiere a que debe reconocer y ser capaz de adaptarse a los diferentes rasgos de identidad que hoy existen en la sociedad. Aquí los ejemplos pueden ser variados, pero tomaría alguno que puede ser útil en esta condición. Imaginemos que la propuesta de dominio del idioma inglés que están desarrollando la queremos implementar en una universidad de corte intercultural. Es decir, en una universidad donde la mayor parte de los alumnos y alumnas asistentes formen parte de alguna de las etnias de la Sierra de Oaxaca. ¿Será fácil adaptar ese modelo? Sin duda no sería sencillo, pero el currículum ha de tener las capacidades para poder incluir aquellos rasgos diferenciadores de la sociedad y poderse implementar, por muy distantes, por muy lejanos o por muy complejos que nos parezcan los rasgos sociales de una comunidad fundamentada en rasgos étnicos o pueblos originarios, no quiere decir que no demanden el dominio del idioma inglés. Los jóvenes de 20 años de la Sierra Tarahumara, los de la Sierra Otomí o los indios yaquis de alguna de las comunidades de nuestro país, lo mismo demandan aprender el idioma inglés, y la currícula que están ustedes proponiendo habrá de ser adaptable y poder incluir esta situación en su diseño. Y un último rasgo o una última característica de los currículums que han estado ustedes trabajando es que han de ser flexibles. ¿Qué quiero decir con esto? Recordarán que pusimos algunos ejemplos a lo largo de la formación de nuestro curso sobre cómo una misma materia podría impartirse de manera diferente en contextos escolares, académicos e incluso socioeconómicos diferentes. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que seguramente el desarrollo de habilidades para la creación de contenidos pedagógicos basados en nuevas tecnologías pues puede aplicarse en la Universidad Autónoma del Estado de México y lo mismo en el Instituto Universitario del Estado de México, pero también ha de ser adaptable en un modelo de universidades politécnicas o tecnológicas, en donde las condiciones de los alumnos los obliguen a cursar una cierta parte común, es decir, todo el mundo habrá de tener el dominio de la herramienta de Google Classroom, o todo el mundo habrá de conocer la herramienta que hemos estado manejando nosotros, que es Zoom. Pero también puede adaptarse para tener cierta parte flexible y que atienda a las condiciones particulares de cada comunidad, centro educativo, espacio o institución en que se vaya a implementar. Es decir, el currículum, les decía, no es un círculo cerrado, es un círculo contenido dentro de una espiral que va generando nuevas y diversas opciones en función del punto donde se va adaptando. Como primera parte de estas características del currículum, yo las cerraría hasta ahí y les diría que estas condiciones habrán de ser objeto de su evaluación y están contenidas en su examen. Si hacemos un proceso analítico partiendo de lo particular hacia lo general, tendríamos que entrar en cuáles son las características principales de los diseños curriculares que han estado proponiendo ustedes y dentro de los cuales ya hemos tenido algunos comentarios, pero me gustaría destacar 5 de ellas que también son objeto de su evaluación. En primer lugar, la filosofía institucional y el modelo educativo como característica del diseño curricular. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que cada diseño curricular debe tener, y ustedes lo han hecho, debe tener en cuenta los principios institucionales, el proceso y los modelos de enseñanza-aprendizaje que se utilizan
en la o en las instituciones en las que ustedes proponen que se lleve a cabo. Quiero decir, y poner un ejemplo para que esto quede más fácil en su memoria. Si ustedes desarrollan una carrera de ingeniería para la Universidad de IUEM, saben que la universidad tiene unos principios institucionales, el básico, por ejemplo, que distingue a esa institución,